El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. Corazón y lo bendice a usted, porque indica que está preparando su vida, su corazón, su entendimiento para la palabra que viene. Por eso es que mi trabajo con los hermanos que nos ayudan presidiendo es que su trabajo no es venir a exhibir que pueden cantar, sino que su trabajo es que ayuden a que la congregación cante, a que dirijan, motiven, lo que sea, pero que el pueblo cante, porque de eso depende la facilidad que la palabra caiga en tierra fértil. Amén. Qué alegría. Bendiciones por estar en la casa de oración. Siempre ocupo un minuto antes de la predicación para darle la bienvenida a un grupo de personas, no pequeño, que no están aquí físicamente, pero que van a oír esta palabra, y no solo van a oír, sino ver, y la vista tiene un efecto muy especial. Van a oír y ver esta predicación a través de los medios, y yo quiero que a ellos les demos la bienvenida, casi pensando que están aquí con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Bendiciones, apreciables hermanos que nos están oyendo y mirando a través de los medios. Ahora sí pueden tomar su asiento. Amén. ¿Listos para recibir el consejo de la palabra de Dios? Yo soy bendecido cuando llego a comprender que el pueblo está atento a recibir lo que el Espíritu Santo ha puesto en el corazón del pastor. He dedicado horas, varias horas, desde el inicio de la semana hasta estar delante de ustedes para poder preparar las notas de la predicación, y cuando les veo a ustedes con vida, eso me facilita a presentar la palabra de Dios. Recordarán que con la predicación, aquí les quiero despiertitos, recordarán que con la predicación anterior interrumpí la serie de mensajes que traemos. Ya ustedes saben que a mí me agrada, me satisface, me facilita predicar en serie, pero con la predicación anterior interrumpí la serie que traemos. ¿Sobre qué tema es el título? Es la serie que traemos sobre la voluntad humana. Interrumpí esa serie para referirme a un tema de actualidad, y yo espero que hayamos sido bendecidos y edificados a través de la predicación anterior. Un pequeño repasito. Todo mundo habla de la crucifixión, de eso fue el tema anterior. Todo mundo habla de la crucifixión del Señor Jesucristo, pero casi nadie habla, escuche bien esto, casi nadie habla que los creyentes somos llamados a ser crucificados también. ¿Quién dice eso? ¿Quién habla eso? Lo dice Pablo, pero no lo repetimos nosotros. Y si no lo repetimos es porque no lo creemos. Pero también nosotros hemos sido llamados para ser crucificados. Y repito, nadie, y en este caso, nadie nos crucifica a nosotros. ¿Sabe quién se crucifica? Nos crucificamos a nosotros mismos, crucificando el viejo hombre con todos los deseos carnales y pecaminosos que el ser humano tiene, y es crucificado como se pueden tener atadas esas intenciones malévolas que siempre están en el ser humano. Por otro lado, espero que hayamos comprendido y aceptado el incorrecto uso que se hace de este instrumento de muerte conocido como cruz. Yo espero que hayamos comprendido a través de la predicación el incorrecto uso que hacemos de ese vocablo. Es un incorrecto uso.
En ningún caso y por ninguna razón la cruz debe de ser considerada y reconocida como símbolo del cristianismo. Y no sé de dónde nos salió esa idea. Yo mismo hace 35 años, ustedes pueden ver que en las puertas del templo está una Biblia, está un símbolo del Espíritu, una ave, pero también está la cruz. Y repito, no sé de dónde, pues sale, yo creo, lo digo así, que pareciera que esa es una herencia de la iglesia tradicional que todavía traemos. Como allá se nos vende la idea de que esa cruz es milagrosa, quizás más que el Señor Jesucristo. Quien tiene porque la gente es tan ignorante que creen que han hallado la cruz donde murió el Señor Jesucristo, le hacen pedacitos, y quien compra un pedacito de esa cruz tiene el poder para poder hacer milagros, ver milagros, porque tiene un pedacito de la cruz. No sé de dónde, así que en ningún caso hay que considerar a la cruz como símbolo del cristianismo. Tal como lo vimos en la predicación anterior, la cruz en sus diferentes formas, porque tiene varias formas, en sus diferentes formas, fue instrumento de muerte. ¿Para qué países, para qué potencias en la historia? Para los persas, para los griegos y para los romanos, que es en el tiempo en el que vive el Señor Jesucristo, y por eso es que el Señor muere en una cruz. Los símbolos, y aquí voy a ir terminando el repaso, los símbolos del cristianismo somos los creyentes que han crucificado el viejo hombre con sus deseos y pasiones para que no sirvamos más al pecado. Cada uno de nosotros somos símbolos del cristianismo vivo, que la gente ha sido transformada por el poder glorioso del Espíritu Santo, del Evangelio y de la palabra. Bueno, dejemos la predicación anterior y volvamos a la serie de predicaciones que traemos bajo el título, lo dijeron hace un momento, y lo vamos a repetir todos. Ese es el título de la serie: la voluntad humana, la voluntad humana, es decir, sobre esa capacidad, ese derecho y esa facultad que tenemos los seres humanos de hacer o no hacer lo que queremos. La voluntad humana es un asunto interesantísimo. El no comprenderlo nos está llevando a algunas cosas graves. Somos responsables nosotros de lo que hacemos. No le echemos tanta culpa al diablo. De lo que hacemos somos responsables cada uno de nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo a eso? Bueno, en la primera predicación, un repasito de la serie, en la primera predicación compartí el tema, vamos a ver si lo recuerdan, la primera predicación de la serie: la voluntad en el ser humano es un tesoro peligroso. Así lo dije, y expliqué en esa predicación, orienté sobre esos tres vocablos, sobre qué era la voluntad, sobre que es un tesoro, pero también dije que es peligroso. La gente se va a condenar. ¿Por qué crees que se va a condenar? Por su voluntad. Por eso es que es peligrosísimo esa autoridad, ese derecho, esa facultad que Dios le dio al ser humano. Es una cosa que lo hace a él responsable. Por supuesto, eso lo recibimos por haber recibido parte de la imagen de Dios. Como la imagen de Dios, lo he dicho, no es física, sino que es intelectual, es emocional, es mental. Entonces ahí viene esta parte de la voluntad humana. En la segunda predicación compartí el tema, que me alegra con los que tienen nota, ya que no lo recuerdan. Benditos aquellos que lo pudieran recordar, indica que están en el mover. ¿Cuál fue el tema de la segunda predicación? Dios es mire qué fenómeno eso. Dios es el primero en respetar. Que Dios respete la voluntad humana es una cosa que no es fácil de entender. Porque se supone que Dios es poderoso, soberano, pero Él es el primero en que respeta la voluntad del ser humano. Ese aspecto está
probado por toda la Escritura, por toda la Biblia. Está probado que Dios es el primero en respetar la voluntad humana. Por supuesto que eso también quiere decir que el ser humano es responsable de cada una de las decisiones y actos que haga, porque él tiene esa capacidad de poder decidir qué es lo que quiere hacer, y es responsable de todo lo que haga, de todo lo que el ser humano hace. Así fue el pasado, así es en el presente, así será en el futuro. El ser humano responderá personalmente de sus actos. Esa es una ley inviolable de Dios. Es una ley inviolable de Dios. El ser humano va a responder delante. Fíjense que hay un versículo que dice que está establecido a los seres humanos que mueran una vez y después el juicio. Porque tenemos esa capacidad. Sobre la voluntad humana viene la predicación de hoy, y no se imaginan cuánto vacilé para desarrollar esta predicación y compartir esta predicación por lo complicado que es, porque reconozco públicamente que yo no tengo la capacidad mental, intelectual, de conocimiento para compartir lo que voy a compartir, pero tengo la esperanza que el Espíritu Santo me va a guiar y le va a preparar a ustedes para que lo poco que hablemos y comprendamos nos sirva para nuestra edificación. El tema para la predicación de hoy, y ahí les quiero despiertito, sobre eso viene todo lo que voy a hablar a continuación y que he creído el Espíritu Santo lo ha puesto en mi mente y corazón. El raciocinio es como el hermano mayor de la voluntad humana. Lo vamos a repetir unas 2, 3 veces hasta que quede grabado. El tema de la predicación de hoy es: el raciocinio es como el hermano mayor de la voluntad humana. Una vez más. ¿Están tratando de comprender ya el tema? Díganlo una vez más. El raciocinio es como el hermano mayor de la voluntad humana. Estamos tratando de ya querer comprender. ¿Está bien? Esta frase, la frase del hermano mayor, y un día de estos expliqué porque la congregación aquí tiene un programa olvidado, engavetado, que no pudimos desarrollar por falta de capacidad o de voluntad, que se llama el hermano mayor. Y cuando yo escribí ese programa, yo estaba pensando en una familia ordenada a donde el hermano mayor tiene un papel muy especial, y pareciera que mucha gente así lo entiende. Esta semana, como para fortalecer esta idea, vi un documental de una familia en la que el hombre de la casa, el padre de familia, se fue, dejó la casa abandonada, dejó la familia abandonada, la mamá y 2 hijos. En el correr del tiempo, el hermano mayor también se fue y después del tiempo regresa y el hermano menor le reclama al hermano mayor: ¿por qué te fuiste? Cuando mi papá se fue, eras tú el encargado de cuidarnos, de cuidarme a mí, de cuidar a mi mamá. Y el hermano mayor estaba avergonzado, entendiendo que es cierto que en alguna manera no tenía la responsabilidad del viejo, pero tenía la responsabilidad como el hermano mayor que era. Esa es la figura, esa es la idea con que yo estoy manejando el tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? El raciocinio es como el hermano mayor de la voluntad humana. Es decir, aquí está la voluntad humana, pero la voluntad humana tiene como un hermano mayor. ¿Cuál es la idea del hermano mayor? De que éste le ayude a la voluntad humana para que ésta pueda tomar decisiones adecuadas, correctas. Esas decisiones deben de venir, y mire, el mensaje, esta predicación será muy interesante y nos facilitará nuestras victorias, porque algunas veces hemos estado pensando: ¿a dónde está el problema de mi voluntad? ¿Por qué hago lo que no quiero? ¿Y sabe a dónde está el problema de la voluntad?
está en el raciocinio. No hemos aprendido a razonar. Nuestra mente no está bajo el control del Espíritu Santo, y de ahí la influencia del hermano mayor, la influencia del raciocinio sobre la voluntad humana, pues hace que la voluntad actúe mal. ¿Para cuánto quedó ya un poquito claro esto? ¿Ah? ¿Sí? Tóquese aquí la cabeza. Su problema está aquí. Su problema está en la cabeza. ¿Está bien? El objetivo de esta predicación, empiezo por ahí. ¿Qué es el sentimiento que el Espíritu Santo puso en mí? ¿Por qué el Espíritu Santo me guió a este tema? El objetivo de esta predicación es que comprendamos que para no tener mucho problema con la voluntad, porque ¿cuántos de ustedes tienen problema con la voluntad? Por favor, ¿cuántos de ustedes tienen problema con la voluntad? Es decir, ¿cuántos hacen lo que no quisieran hacer? Ese es problema con la voluntad. Estoy diciendo que el objetivo de esta predicación es que para que no tener mucho problema con la voluntad, debemos de tener mucho cuidado con la mente, porque es la mente la que aconseja y guía la voluntad. Que tener mucho cuidado aquí, porque es esta la que influye, guía a las decisiones de la voluntad. Ese es el objetivo de esta predicación. Se los he dicho, así lo creo, que en la mente se ganan o se pierden las grandes batallas espirituales. ¿Cuántos me han oído eso? En la mente se ganan, aquí se ganan. Usted tiene una mente positiva, aquí va a ganar. Usted tiene una mente negativa, aquí va a perder. En la mente se ganan o se pierdan las grandes batallas espirituales. ¿Cuántos lo aceptan? ¿Cuántos lo aceptan? Se los he repetido, así lo que creo. ¿Cuál es el tema? No se me duerman. El raciocinio es como el hermano mayor de la voluntad. El caos, estoy queriendo argumentar el tema, el caos en el ser humano se da cuando el raciocinio ha perdido su lucidez. Escúchenme bien. El caos, la confusión, el gran problema se da cuando el raciocinio ha perdido su lucidez. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuándo es que uno pierde la lucidez? Tal vez no tan loco, hermana, pero medio tarado. Cuando uno pierde lucidez en la mente, no está pensando claro. Hay gente que no piensa claro. Los pensamientos de mucha gente, y así dice la Biblia, son, ya lo vamos a ver, de continuo el mal. Entonces, el problema se da cuando la mente ha perdido su lucidez. Entonces, en cuyo caso, en lugar de orientar, desorienta el raciocinio a la voluntad. En lugar de orientar, el trabajo del raciocinio sería orientar la voluntad. Pero cuando el hermano mayor está perdido, ¿qué cree que va a pasar con el hermano menor? En los ejemplos, el hermano mayor ya anda endrogándose, hueliendo ¿qué cree que va a ver el hermano menor? Entonces, el problema, el caos en el ser humano se da cuando la mente ha perdido lucidez. Medio loco. Y aquí voy a decir una cosa muy triste. Sin Dios, sin el Espíritu, casi todos somos medios locos. ¿Cuántos aceptan eso? Sin la guianza del Espíritu, a lo bueno uno, ¿qué le dice? Malo. Y a lo malo, ¿cómo le dice? ¿A dónde está el problema? Está el problema en la mente. Debo de empezar por adelantar que el vocabulario raciocinio literalmente no está en la Biblia, porque va a decir, pero hermano, aquí no aparece el vocablo raciocinio, no está en la Biblia. Estoy adelantando, me estoy curando en salud, no está literalmente, no está en la Biblia. Pero sí hay abundantes referencias que establecen que es una realidad en el ser humano, y son abundantes los ejemplos bíblicos que hablan del uso que los humanos le han hecho al raciocinio. La Biblia está llena de ejemplos positivos y de ejemplos negativos de cómo se usó el
raciocinio. La palabra no está en la Biblia literalmente, pero sí está la fórmula, está la forma, está el operar, está el actuar del raciocinio, está por toda la palabra de Dios. Entremos por comprender lo que en términos sencillos, no estamos estudiando psicología, no estamos para eso, pero algo de eso vamos a ir hablando. Comprensión elemental sobre el raciocinio. ¿Cuánto me gustaría estar más en una clase y estar ahí? Yo me gusta bajarme de aquí, estar en medio de los hermanos y preguntarles y oírles, ¿qué pensás? ¿Qué pensás de qué es el raciocinio? Aunque a algunos casi les da derrame cerebral cuando yo me acerco para preguntarles, pero eso es bueno, porque es la manera de forzar un poquito la mente y poder entender. Vamos, lo que yo escribí, leí, fui al diccionario y pienso y hago esto para ver cómo logro entender las cosas. El raciocinio se define como una facultad cognitiva, es decir, mental, del ser humano, que le permite a éste conocer de manera racional, porque esta palabra es compuesta, racional, raciocinio, razona, es el medio de razonamiento del cuerpo, del ser humano, que le permite a éste conocer de manera racional la realidad de las cosas y sus diferentes reacciones o sus diferentes roles. También se dice que el raciocinio como tal es una facultad intelectual que le permite al ser humano pensar y tener la capacidad de formular ideas y conceptos. Eso es lo que el diccionario dice sobre el raciocinio. A mí personalmente me parece yo acepto las definiciones anteriores, pero esta me parece más puntual, la siguiente definición. Personalmente a mí me parece más puntual. Dice: el raciocinio es la capacidad que tienen los seres humanos de ejercitar el pensamiento y la razón, aspectos que guían al ser a llegar a conclusiones y decisiones. Voy a repetir esta definición, que la considero un tanto más puntual, y los que están escribiendo y logren escribirla o recibirla, pues lo hacen bien. Esta me parece más puntual. El raciocinio es la capacidad que tienen los seres humanos de ejercitar el pensamiento y la razón, aspectos que guían al ser a llegar a conclusiones y decisiones. Lo repito otra vez para que logren los que lo están escribiendo y los que lo están tratando de memorizar. Yo no veo que algunos están esforzados, porque ¿a dónde se ve cuando alguien está haciendo un esfuerzo para algo? En el caso de memorizar, ¿cómo se hace cuando uno está haciendo un esfuerzo para memorizar una cosa? ¿Cómo se hace? ¿Qué facciones físicas así en la cara hay para saber que usted y que yo estoy tratando de memorizar una cosa? ¿Cómo se hace? Y uno empieza uno quiere ver cómo memoriza determinada definición o entiende determinado concepto. El raciocinio, dice esta persona, es la capacidad que tienen los seres humanos de ejercitar el pensamiento. Cuando uno está, hay que ejercitar, hay que poner en acción el pensamiento y la razón. Aspectos, pensamiento y razón, que guían al ser a llegar a conclusiones y tomar decisiones. Las decisiones vienen como producto de las decisiones como producto de las conclusiones. Esto es así, yo lo voy a hacer. Entonces, a mi manera de ver, esta definición es más sencilla y más puntual. Sinónimos, ustedes me han oído que una de las maneras más sencillas, más simples de poder comprender lo que es una palabra es ir al diccionario y buscar sus sinónimos. Sinónimos son otras palabras escritas y dichas de otro modo, pero que significan lo mismo. Sinónimos, similares para la palabra que estamos. Y mire cuáles son los sinónimos de raciocinio. Razonamiento, ese es un sinónimo. Entendimiento, discernimiento, esta palabra es más importante, es bíblica inclusive. Discernimiento,
conocimiento e inteligencia. Dicen los entendidos que estas son palabras dichas de otro modo, pero que tienen que ver con la misma, raciocinio. Repitan la palabra, a mí se me enreda un poco la lengua. ¿Cómo estamos? Raciocinio. ¿Cuáles son los sinónimos? A ver si recuerdan algunos de los sinónimos. Razonamiento, entendimiento, discernimiento. ¿Se sabe lo que es discernimiento? Fíjense que hay un don del Espíritu que tiene que ver con esto. Discernir, entender aquello que está. ¿Qué quiere decir discernimiento? Ese raciocinio. Conocimiento e inteligencia. Tiene que ver esto con el raciocinio. Hemos tratado de entender. No les culpo porque a mí me pasa lo mismo si no hemos logrado comprender, pero en pocas palabras estoy entendiendo que el raciocinio está en mi cerebro y que me ayuda para razonar, para entender, y aquí tengo más ayuda, discernir esas cosas y poder ayudar a mi voluntad, y no quiero, mientras escribía esta semana y queriendo hacerlo sencillo, no quise complicarle la vida a ustedes porque no quería complicarme la vida yo mismo. Entre el raciocinio y voluntad hay otra palabra, otra acción también que tiene que ver, libre albedrío. Pero la dejamos ahí para no meternos en más. Estos sinónimos nos ayudan a tener más claridad de lo que es raciocinio. Hoy vamos a entrar a comprender el tema en sí. La primera pareja humana fue creada con raciocinio. La primera pareja humana fue creada con raciocinio. Y aquí le voy a presentar cosas muy, muy interesantes. Más adelantito le voy a decir que este aspecto que relacionado con nuestros primeros padres a mí me deja una preocupación que no la puedo discernir. Dice Génesis capítulo 3 versículo 6, los que puedan ir rápido conmigo y los que no me oyen. Génesis capítulo 3 versículo 6, estoy diciendo que la primer pareja humana fue dotada de raciocinio. Dios la hizo teniendo esta capacidad, la capacidad de razonar. De antemano, el raciocinio a su vez se alimenta de otras cosas. Ya vamos a verlo eso bíblicamente. ¿Qué dice Génesis 3:6? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Aquí está razonando, pero ella razona a través de lo que está mirando. Los ojos y los oídos y todos los sentidos son medios para que el raciocinio trabaje. El raciocinio recibe esos impulsos a través de lo que oye, de lo que ve, de lo que toca. Entonces dice, era bueno para comer y era agradable a los ojos. ¿Qué está haciendo ella? Primero vio, pero después de ver, ¿qué está haciendo? Está razonando, está usando ya su raciocinio. Dice, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Entonces, el raciocinio mal alimentó en este caso a Eva para que comiera del fruto. Estoy diciendo, no voy a esa es la aplicación de este momento, sino que cuando el Señor crea a Adán y Eva, los puso teniendo ya esta capacidad de razonar. Y más después les voy a decir una cosa que los va a preocupar más. Conclusiones de este versículo que acabamos de leer. El raciocinio se alimenta por los ojos, por los oídos y por todos los sentidos. El raciocinio despierta y empieza a actuar, queriendo entender, queriendo razonar de acuerdo a lo que... Por eso hay que tener cuidado con lo que vemos. Hay un cantito para los niños que dice, cuidado tus ojitos con lo que... Y por eso es que yo aconsejo a un montón de gente sobre no ser problema de tentación. Porque cuando uno ve una cosa que no es buena verla, ¿qué le pasa al raciocinio? Y después, ¿qué le pasa a la voluntad? ¿Y qué le pasa al pecado? Pero empezó por ahí, porque alguien fue provocado a ver lo que no era correcto ver. Cuando estoy hablando en parábola para que lo vean. Uno ve una mujer toda derrengada, y esto va más para los hombres, por supuesto. Y hoy no saben ni uno qué hacer, porque hay hombres que no les gustan las hermanas.
Las mujeres. Está grave esto, está grave. Entonces, ¿qué pasa? La ve y alguien dijo, es que el culpable es para que ve, tendría que ser ciego entonces. No hablo de eso, no ese es el tema que traigo. La principal función, al ver el versículo, la principal función es razonar. El raciocinio, esa es su principal función, razonar. Estoy tratando de entender el versículo. Influye directamente sobre la voluntad. Directamente sobre la voluntad. Amén. Dejemos eso aparte. Y aquí viene la parte que yo les adelanté. El pecado original afectó severamente el raciocinio. Yo debería decir que después del pecado original, la gente quedó media loca. ¿Para cuánto me voy explicando? Después de que entre el pecado original, el ser humano, el raciocinio, el pensamiento, todo eso quedó afectado. Así se nos plantea, o aquí en esto que acabo de decir, se nos plantea un grave problema. Esto es lo que yo quería decir de ratos. Escúchenme bien. Si Adán y Eva actuaron incorrectamente, no teniendo atrofiada el raciocinio, ¿cuántos me van escuchando esto que estoy diciendo? Si Adán y Eva actuaron incorrectamente, no teniendo atrofiado el raciocinio, ya puede imaginar lo que nos espera a nosotros cuando el raciocinio nuestro quedó afectado después del pecado original. La gente quedó medio loca. Por eso es que uno hasta se queda sorprendido. ¿Y por qué es que este actúa así? Porque así pensó. Porque la voluntad y el actuar está supeditado a la manera de pensar. Génesis 6:5. Fíjense, esto es lo que pasó cuando el pecado entró en la humanidad. Génesis 6:5. Después del pecado, así respondió el ser humano. Dice Génesis 6:5, ¿lo tienen? ¿O me siguen? Y vio Jehová que la maldad de los hombres, oiga bien esto, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cómo estaba el raciocinio según Dios después del pecado original? ¿Cuál era la forma de pensar de la humanidad en aquel tiempo? Era de continuo hacer. Por eso dije yo, ya puede imaginar que si Adán y Eva actuaron incorrectamente cuando tenían su raciocinio no había sido afectado por el pecado, qué reto tremendo nos espera a nosotros cuando nuestro raciocinio ya está afectado después del pecado. Por supuesto que se puede usar, el raciocinio se puede usar correctamente. Cuando el raciocinio está bien, está sano, está limpio, y esta predicación nos va a dar bastante material para actuar. Así que se puede actuar correctamente. Josué usó el raciocinio adecuadamente. Ya vimos cómo estaba la humanidad. Hoy encontramos a un hombre de Dios, Josué, usando el raciocinio adecuadamente. Dice Josué 24:15, un versículo conocido. No creo que rápidamente ustedes van a recordarlo. Dice Josué 24:15, hablándole al pueblo de Israel, y dice: y si mal os parece, dice que este asunto mal os parece, ¿por qué les parece? ¿Cuándo es que a uno le parece bien o mal? ¿De dónde viene la idea de que a mí me parezca mal o bien? Del raciocinio. Qué lindo, me voy explicando un poquito. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos. Aquí viene la voluntad, pero alimentada por el raciocinio. Escojan hoy a quién servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, y a los dioses de los amorreos en cuya presencia habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué indica esto? Que él primero usó ¿qué? Por favor, ayúdenme. ¿Qué fue lo primero que él usó? El raciocinio. ¿Y el raciocinio qué hizo? Usó adecuadamente su voluntad, porque aquí eso es el propósito de esta predicación. El raciocinio
raciocinio influye adecuadamente en la voluntad, el raciocinio influyó adecuadamente en la voluntad del hijo pródigo, una historia conocida de todos nosotros. Alguien que yo le estaba compartiendo esta predicación, inclusive me estaba hablando sobre el raciocinio, que el raciocinio se puede ir afectando poco a poco. Porque desde que el cipote pide la herencia, ¿por qué la pide? Ya estaba medio loco, ¿no creen? Medio tarado. No le costaba nada, no tenía derecho de nada, pero él dice, padre, deme la herencia que me corresponde, porque yo lo que quiero es disfrutar de mi... ¿Quién le estaba diciendo todo eso? ¿O a dónde estaba surgiendo eso? Estaba apareciendo en el raciocinio, y eso obligó a la voluntad a que fuera a pedir, y lo encontramos caminando. Pero a lo que quiero llegar es que el raciocinio influyó en el hijo pródigo cuando ya estaba en desgracia e influyó positivamente. Ya ustedes conocen la historia del hijo pródigo. Le dan la herencia, se va y la gasta viviendo perdidamente con sus amigos. Y los amigos no es cierto que son buenos amigos en todo el tiempo. Cuando él se quedó sin dinero, también se quedó sin amigos, y ahora él tenía que trabajar. Alguien que medio lo conocía le dijo, yo lo más que puedo hacer es darte trabajo. Anda a cuidar los cerdos que yo tengo. Y dice él que allá en aquella desgracia, él deseaba comer de la comida que comían los... Mire, así nos lleva el raciocinio cuando influye para mal a la voluntad, y luego estamos comiendo lodo allá. ¿Para cuánto estoy hablando español? Porque algunos están pensando, ¿y de qué hablará el hermano Marcos? ¿De esa vida desgraciada cuando nos apartamos del Señor? De eso estoy hablando. Entonces voy a regresar al versículo que estamos tratando de considerar. Entonces, por favor, estamos aquí. No, ahí en ese versículo, estamos listos. Entonces dice que iré a mi padre. No, aquí está el versículo, el primero, el 17, porque yo tengo hasta el 19, pero Lucas capítulo 15, no lo había dicho la cita, perdónenme, estoy muy emocionado, estoy contento con esta predicación. Yo espero que, ¿sabe cuál es mi objetivo final también con esta predicación? ¿Se lo imaginan? Que después de esta predicación nos volvamos cuerdos. Que después de esta predicación despierte el raciocinio y empiece a ayudarle a nuestra voluntad. Dice Lucas 15, 17, el versículo 17. Yo lo llevé hasta que el hijo pródigo está comiendo lodo allá, ¿recuerdan? Y aquí dice la palabra, dice, y volviendo en sí, van leyendo conmigo, ¿qué quiere decir eso? Empezó a despertar, a razonar, y dice, y volviendo en sí, alguien está, la idea de volviendo en sí puede verse cuando uno está dormido y empieza, y lo despierta, y uno lo primero que hace es ver alrededor, pero él no era que estaba dormido, sino él estaba tarado de veras. Entonces dice, y volviendo en sí, despertando, el raciocinio se despierta. Y él dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa? Y empieza a pensar correctamente, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Y yo aquí, se ve su desgracia. La gente cuando no se ve su desgracia, todavía no es tiempo. Tiene que verse en su desgracia. Cuando el raciocinio se despierta, uno ve su desgracia. Y volviendo, entonces, ¿cuántos jornaleros? Y yo aquí en esta desgracia. Esto haré, me levantaré. Ya está influyendo a la voluntad. Casi no se ha levantado, pero dice esto, me voy a levantar y voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado. Y está razonando bien. Él no dice, yo voy a ir a la casa de mi padre y le voy a exigir que me adopte otra vez o que me dé la otra parte. No, él dice, voy a ir y le voy a decir, papá, yo como dicen ustedes, palabras que no me gustan, la regué. Porque ustedes no saben ni qué significa la palabra cuando la dicen, hombre, pero yo ya la dije también. Entonces, papá, yo ya no quiero pensar que soy su hijo. Yo quiero que me reciba siquiera como un jornalero, trabajador suyo, yo le voy a servir. Y lo lindo es que ese raciocinio se despertó verdaderamente, porque él, si es cierto que se levantó y se fue a donde su papá,
y las cosas en su papá le salieron mejor de lo que suponía. ¿Por qué no damos una ofrenda de palmas? Si ustedes estuvieran un poquito más despiertos, cuando yo estoy diciendo una cosa que debería meritar, alabar a Dios, dar gracias, deberían de aprenderse que yo les invite, pero cuando no, hay que aplaudir, dijo el pastor. Eso no es así. Al venir al Evangelio, dejamos al hijo pródigo ahí, comprendimos eso. Al hijo pródigo le ayudó que su raciocinio volvió en sí. Esa es una cosa milagrosa. Al venir al Evangelio, escúchenme bien, al venir al Evangelio, el raciocinio debe de ser renovado. Estas son las cosas que son culpables todos. Son culpables los pastores, soy culpable yo. Son culpables ustedes, porque ustedes al venir al Evangelio, ustedes no vinieron queriendo renovar las cosas espirituales. Si yo les preguntaba, ¿por qué vinieron al Evangelio? La mayoría han venido por cosas que no son de carácter espiritual. Pero estoy diciendo que al venir al Evangelio, el raciocinio debe de ser renovado. Eso es lo primero. Si el cerebro suyo se despierta, las cosas van a ser diferentes. No va a andar queriendo regresar al mundo. Si uno regresa al mundo, cuando se vuelve a enloquecer. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces veamos cómo es este asunto del raciocinio. Debe de ser renovado al venir al Evangelio. Es decir, la mente, los pensamientos deben de ser renovados al venir al Evangelio. Porque allá, los pensamientos allá afuera, todos son pura desgracia, hombre. Uno allá afuera no piensa casi nada bueno, todo lo que piensa. ¿Se acuerdan el versículo que leímos de allá de Génesis? Los pensamientos de la gente sin Dios son continuas a hacer el mal. Es decir, la mente, los pensamientos deben de ser renovados. Dice Efesios, y esta cita yo quiero para irla leyendo más despacio, yo quiero también leerla en mi Biblia. Los estoy esperando para que ustedes las... Efesios capítulo 4, vamos a leer los versículos 17 al 23. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 23. Me gusta ese ruidito de Biblia, me gusta. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad. ¿Ah? ¿Cómo dice su Biblia? Que andan en la vanidad. Y por eso es que a mí me enredo cuando venimos al Evangelio y seguimos todavía en las vanidades de la mente. No. Hay que renunciar a las vanidades de la mente. Esto pues os digo y requiero, exijo, casi dice el apóstol, en el Señor, no en mi nombre, dice él, que ya no andéis como los otros gentiles, la gente del mundo. Este mensaje, esta parte, es para la iglesia. Era para la iglesia de Efesios, pero ahora es para la iglesia que escucha este mensaje. Como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. La palabra, cuánto me gustaría que todas estas palabras le fuéramos buscando el significado. Entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Versículo 19. Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron, aquí estamos llegando a una situación muy deplorable en términos espirituales, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Versículo 20. Mas vosotros, esto es lo que nos interesa, venimos a la iglesia, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad, versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir,
despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y versículo 23, el último de lo que vamos a leer aquí. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dije en esta división mía que al venir al Evangelio, la mente es lo primero que debe de ser renovado. Es decir, el raciocinio, la manera de analizar, de razonar, en sí la mente debe de ser renovado. Fíjese, le llamo la atención al versículo 23 porque tiene un significado. Me parece que lo tengo yo en mis notas, pero lo voy a decir como lo estoy recibiendo en este momento. Dice el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo está escrito espíritu en este versículo? ¿A qué se refiere? No se refiere al Espíritu Santo, sino al espíritu humano. Y es en el espíritu humano, en el centro del ser, que debe de ser renovado. Y aquí hay una cosa muy interesante. La renovación de la mente debe de ser un asunto que va a fondo. Por eso dice espíritu. Porque es en el espíritu mío que puede influir el Espíritu Santo. Y influyendo en mi espíritu puede influir en el raciocinio. No sé si me voy explicando, me van siguiendo. Por eso dice renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hace tiempo yo prediqué un mensaje que por lo menos una señora no lo comprendió, pero la mayoría de ustedes sí lo comprendieron. Yo prediqué, titulé o le puse como tema a una predicación, ¿quién manda en tu casa? ¿Cuántos recuerdan esa predicación? Esa señora que no entendió era una persona amiga y por eso me contaron ya por fuera, ¿no? Ese pastor es un machista, dijo él. Porque él creía que estaba hablando yo de que quién manda en la casa, en las casas. Y en las casas ya sabemos, para que yo voy a andar ahí mintiendo que yo mando en la casa mía. Ahí es derecho de mi esposa. Juan Carlos no tiene otra cosa que decir, sino que ya tendría que saber esas cosas. No estaba hablando de eso, sino que estaba hablando de esta casa. Y en esta casa no puede mandar mi raciocinio. Tiene que mandar aquí mi espíritu, que es la parte mía que el Espíritu Santo revivió, restauró. Y mi espíritu sí puede influir en mi raciocinio, y mi raciocinio puede influir en mi voluntad, y la vida mía va a ser mejor seguramente. ¿No dije una cosa buena que merece que alaben al Señor? Me voy acercando al final de la predicación. Medios para renovar el raciocinio. Medios para renovar el raciocinio. ¿No les parece interesante esta parte? Porque estamos viendo que el raciocinio es influyente en la voluntad. Casi siempre hacemos lo que el pensamiento, la mente nos dice que hagamos. Ahora vamos a ver cómo podemos, de una manera que podamos educar, renovar el raciocinio. Esta renovación del raciocinio debe de ser de fondo, como lo acabo de decir. No estamos hablando de las emociones, esta renovación tiene que ser a fondo. Por eso acabo de explicar el significado de la palabra espíritu. Se debe renovar en el espíritu, en el fondo. Esta renovación tiene que ser en el fondo. Es por eso que en el pasaje leído, en el versículo 23 que yo acabo de comentar, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y espíritu está escrito, como lo acabo de explicar, en minúscula, indicando que se refiere al espíritu humano. Y es allí donde se debe de realizar esta renovación. La renovación de mi raciocinio tiene que ser allí, en el centro de mi ser, para que las cosas no sean tan complicadas. Estoy diciendo que voy a hablar a continuación y finalmente sobre los medios para renovar el raciocinio, los medios. El primer medio que menciono es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el principal medio para renovar
la mente. Estando Él en mi espíritu adentro, Él rápidamente, Él bien puede influir en mi manera de pensar. Dice Tito, Pablo escribiéndole al joven pastor Tito 3:5. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Si hay alguien que puede ayudarnos, si hay alguien que puede influir para que nuestro raciocinio se renueve, es el Espíritu Santo. Por eso es Espíritu. Por eso mora en el corazón nuestro. Perdonen que estoy hablando generalidades. Por eso es que puede morar en el corazón de una persona, porque de ahí Él puede influir en todo. Esto no puede ser de otra manera, ya que desde el interior o desde el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo entró a morar al corazón de esa persona. Y desde ahí, por supuesto, le será más fácil al Espíritu renovar mi manera de pensar. Y yo no sabría decir si algunos comprenden más que otros de lo que estoy diciendo. Algunos comprenderán que cuando el Espíritu Santo empezó a influir en ustedes y morar en ustedes y influir en su manera de pensar y en su manera de actuar, que es su voluntad, Él empezó a corregir aquí muchos pensamientos. Esto no es correcto, esto no es así, porque Él estaba empezando a renovar el raciocinio. Y uno la manera de pensar anterior la ve tan ridícula, tan sin sentido, porque el Espíritu Santo está empezando a ministrar el raciocinio. Entonces, la primera manera de renovar el raciocinio, la manera de pensar, la mente, el medio es el Espíritu Santo. Otro medio y esto es muy interesante, otro medio para renovar el raciocinio en la mente: saque de su mente toda basura, toda chatarra y toda basura que hay ahí. Y fíjate que vacilé cuando estoy haciendo mis notas, porque el tercer medio para renovar el raciocinio es la palabra de Dios. Y entonces yo dije, pongo primero la palabra de Dios que sacar la basura. Y el Espíritu Santo me hizo entender una cosa sencilla. No, tienes que hablar primero de sacar de la mente la chatarra, la basura que ahí hay. Porque no se puede poner primero la palabra junto con la chatarra que tenemos. ¿Para cuánto me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? No, y ese es el problema que tenemos. Que no sacando la basura que hay, le metemos versículos de la Biblia y se hace Las hermanas saben que cuando meten a la licuadora cosas que van... Ya puede imaginar, ayúdenme a atacar la figura. Metan cosas que no se van entre sí. Usted quiere hacer una cosa, pero mete en la licuadora un huevo. Pero también mete... No me han cogido la idea, o nunca hacen un licuado ustedes, una cosa, porque cuando les estoy viendo, ¿de qué está hablando? Estoy diciendo que vamos a hacer una horchata, pero le metemos cosas que no van. Porque uno le mete cosas que van y de eso vamos a sacar Pero cuando se le meten otras cosas, lo que sale es Entonces el Espíritu Santo me dice, no, primero, porque fíjate que la vida espiritual no pueden andar esos chapandocos que hay en la vida de nosotros, tener la vieja forma y el nuevo hombre, aquí andan, no. Si uno quiere aquí que el raciocinio se renueve, hay que sacar toda la estopa que hay ahí adentro. ¿Para cuánto me estoy explicando lo que dijo? ¿Cuántos saben que en su cabeza hay un montón de... Y estoy siendo, y no estoy siendo muy fuerte, porque estoy diciendo estopa, y la estopa que es algo que no, hay cosas más podridas aquí.
Yo voy a decir que una estopa pueden ser algunas cosas materiales, es estopa. Pero en la mente humana hay estiércol, cosas feas. Ya puede imaginar el que ha logrado que la pornografía lo inunde. Se siente tan contento, entre más ve desorden en lo que ve, está más contento con lo que está viendo. Y le gusta, y pasa toda la noche solito. Esta que es de mi esposa. No, saque toda basura. Y mire, usted me diría, pero pastor, así como lo está hablando, usted no es ni evangélico parece, porque me dice que yo la saque. ¿Por qué no le dice que el Espíritu Santo? No es esa lo que dice la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? ¿Qué sigue diciendo? Despojados del viejo. ¿Quién es el que se va a despojar? Ustedes son vivos, la mayoría de ustedes. No, pastor, despojen. ¿Cómo con que no me puedo despojar de los míos yo? ¿Y quiere que lo despoje a usted? No. Es cada uno de nosotros que tiene que sacar de aquí, de la mente. ¿Cuántos de ustedes están, me estoy explicando? ¿Cuántos de ustedes saben que allá adentro tienen cosas feas? ¿Por qué se pone a reír, compañero? Sáquelo. Y vamos a hacerlo hoy, vamos a tratar de hacerlo. Aquí en la congregación hemos sido tan prácticos. Una vez yo les dije, vamos a sembrar el evangelio. Y levante, vamos a sembrar. Y anduvimos sembrando, la semilla se pudrió porque no dio resultado, pero lo hemos tratado de hacer. Hoy le voy a decir que haga algo, haga así. Cuando menos la idea, hombre. Saque de su mente todo. Y su mente, su manera de pensar, sus pensamientos van a quedar limpios. ¿Y qué vamos a hacer? Hoy vamos a llenarla. ¿Con qué? Con la palabra. Porque el tercer medio para renovar el raciocinio es llenarla con la palabra de Dios. Y ahí usted tiene problemas porque a usted no le gusta leer ni la Biblia. ¿Cómo va a llenar la mente y su raciocinio si no le gusta leer Biblia? Si no sabe nada de la Biblia. Vamos a empezar a llenar la mente. Hoy, después del culto, vaya y lea unos 2 capítulos de la palabra. Trate de memorizar un versículo. Vamos a renovar nuestro raciocinio llenándola con la palabra de Dios. Eso le va a ayudar. Cuando le venga un problema, un lío, lo que usted va a recordar es palabra de Dios. Pero como nosotros no tenemos nada de palabra de Dios, cuando nos viene un problema, ¿de qué? Como ¿qué título que tiene usted no está renovado? Le viene una pobreza y ¿qué es lo que hace? Saben lo que son tremendos ustedes saben lo que hacen. Voy a ir a ver si le presto a mi tía, a mi... No, hombre, confíe que algo va a pasar. Saquemos todo lo que hay y ahora llenemos con la palabra de Dios esta parte. Es importante comprender y aceptar que después que el Espíritu Santo ha hecho su principal trabajo en la renovación de la mente, sigue el mío, el cual consiste en que yo debo de sacar de mi mente toda basura que ahí está alojada, y nadie más que yo sabe cuál es la basura que tengo ahí, y nadie más que yo puede sacarla. Usted sabe de qué estoy hablando. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? No le estoy pidiendo que haga algunos ejercicios yo le pido, mire, cierre los ojos y por un ratito cierre los ojos. Esto no es asiático, ni chino, ni nada de eso. Cierren los ojos y empiecen a pensar en toda la basura que tienen. Se darían cuenta y empezarían a ver el basurero que hay. No, Señor, perdóneme. Amén. Efesios 4:23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Allí mismo, en cuanto a la pasada manera de vivir, ya lo leímos, despojaos, eso es trabajo de nosotros. La palabra de Dios influye en la renovación de la mente, seguro que sí, pero cuando tenemos limpio. Y este versículo quiero que lo lleven en mente.
Hebreos capítulo 4, versículo 2, estamos diciendo que la palabra de Dios es influyente para renovar la mente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dije Hebreos 4:12. Si no lo había dicho, por favor, perdón, discúlpenme. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso lo hace la palabra de Dios. Y finalmente, mantenga la mente ocupada en las cosas de Dios. Usted está teniendo mucho problema con su mente porque usted no la tiene ocupada sirviéndole al Señor. Ocupe su mente. Ocúpela. Pero usted no tiene ni una célula, ni una clase, ni un hermano menor, ni nada. Su mente, ¿qué cree que va a pasar? Porque la mente no puede estar desocupada. La mente va a estar activa, lo va a llevar a la actividad. Ocúpese en las cosas de Dios. Use su mente para pensar en las cosas de Dios. Y usted va a tener un raciocinio libre para poder influir en su voluntad. Vamos a ofrecer una ofrenda de palmas.